Ahora sí, quiero que vayas conmigo al libro de Éxodo y vamos a leer a la altura del capítulo 32, de su versículo 1 al versículo 7. Hay algo que quiero compartir con cada uno de ustedes en esta tarde o noche de domingo. En Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 7. Si hay alguien que necesita ayuda para encontrarlo, claro que sí, puede levantar su mano con toda libertad. Habrá alguien más que contento en ayudarle a encontrarlo. Si se necesita alguna Biblia, de igual manera le pueden hacer llegar una. Y si no, también lo tenemos acá en las pantallas. Y dice Éxodo 32, versículo 1 al 7, dice de la siguiente manera. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Mira lo que dice el versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y cierra el versículo 7, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué pasó? Se ha corrompido. Amén y amén. Toma asiento, iglesia. Mira, hoy vamos a hablar un poco sobre el ente de la vida, que creo que constantemente nosotros estamos viendo a través de ello, y es un punto muy necesario de hablarlo entre hermanos que somos, con anestesia o sin anestesia. Eso es lo que me encanta, sin anestesia. Entre hermanos que somos, amigos que somos, en confianza, hablarlo claro para que el Señor Jesús sane nuestros corazones. Y hoy vamos a hablar sobre este tema, el ente de la vida. Las Escrituras nos narran que Israel estuvo cautivo, escucha bien, en Egipto por 430 años. ¿Te parece poquito esto? Nosotros ni podemos quizás vivir 100 años hoy en día. Imagínate 430 años en cautividad en Egipto. Y cuando yo meditaba sobre esto, yo digo: ¿qué no puede pasar en 430 años en un lugar? ¿Cómo no Israel, viviendo en la ciudad o en el lugar de Egipto, cómo no iba en su momento a adaptarse a las costumbres, a las ideas, quizá a la comida que ellos consumían, a la comida de Egipto, viviendo 430 años en un lugar? ¿Sí o no? Ponte a pensar, son más de 4 generaciones que vivieron en Egipto. Y mientras yo meditaba sobre esto, yo digo: ¿qué influencia tuvo entonces que los israelitas vivieron en Egipto por 430 años? Y déjame decirte que fue mucho, y vamos a llegar a eso. Entonces yo me ponía a pensar sobre esto y yo decía: vaya, a nosotros, conforme el tiempo va pasando, los lugares donde vivimos o estamos muchas de las veces influencian nuestras vidas. Y yo te lo digo porque yo tan solo llevo, por ejemplo, 10 años viviendo en los Estados Unidos y ha influenciado mucho mi vida. ¿O no? ¿La tuya no te la ha influenciado este país? Claro que sí. Sí, porque hoy quizás ya no te quieres poner los zapatitos aquellos rotos que tenías. O quizás, no, yo te he hablado sobre esto, cómo ha sido de bendición este país, y nos adaptamos, obviamente, conforme es el país. Y nos ha influenciado, y no solamente a nosotros, sino también nuestros hijos han sido influenciados, obviamente, positivamente en unas áreas, negativas en otras, con respecto al país donde vivimos. Y tan solo llevo 10 años. Imagínate personas que pasan 20, 30, 40 años, toda una vida, 60 años dentro de un país, y sí o no somos influenciados por lo que nos rodea. Claro que sí. Imagínate que nosotros somos influenciados. Ahora ponte a pensar en nuestros hijos. Quizás ya no van a ver esta tierra como nosotros la miramos, con un gran aprecio, es decir, una tierra donde fluye leche y miel, de gran bendición. Como nuestros hijos a lo mejor ya nacieron acá, es probable que ellos no miren de la misma manera este país. Ellos van a ser más influenciados que nosotros porque sus raíces nacieron acá en los Estados Unidos.
Luego la tercera generación, por ahí ya va perdiendo un poco el idioma. Y la cuarta generación, ya cuando llega a tu hogar te va a decir, abuelo. Y tú dices, ¿cómo que abuelo? A mí me dices abuelo, por favor. No, Spanish. Se le perdió el español. Y eso, ok, no hay nada de malo, ok, está bien. Simplemente me doy cuenta que conforme el tiempo va pasando, estando en un lugar, vamos cambiando. Y nuestro pensamiento va cambiando y se va adaptando al lugar donde nosotros vivimos, ¿o no? Entonces Israel, 430 años dentro de Egipto, claro que sus pensamientos iban a cambiar desde que ellos llegaron a Egipto, al cautiverio. Claro que desde que José llegó, ellos iban a cambiar su forma de pensar, su estilo de comida lo cambiaron, porque eran influenciados donde estaban viviendo. Entonces te cuento, las escrituras nos narran que llegó un día cuando Israel clamó a Dios, 430 años en cautiverio, y Dios los escuchó desde el cielo y dijo, voy a hacer algo para con mi pueblo. Y la Biblia nos narra que levanta a este hombre llamado Moisés, un líder, que él lo escogió para sacar al pueblo y guiarlo a la tierra prometida. Las escrituras nos narran que Israel sale de la cautividad y los empieza a guiar por el desierto. Parte el Mar Rojo, los empieza a guiar por el desierto y hace milagros, el Señor obrando a favor de su pueblo. En una ocasión, Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, necesito que vengas al monte porque quiero transmitirte, darte la ley, en lo cual también van incluidos los 10 mandamientos que nosotros conocemos, darte todo lo que el pueblo israelita va a seguir. Pero ven, y las escrituras dicen que Dios llama a Moisés, Moisés va a la cumbre, a lo más alto de la montaña, el monte Sinaí, y se queda allí. Y Byron, ¿cuántos días estuvo allí? No estuvo poquito, ni siquiera estuvo una semana, 2 semanas. La Biblia nos dice que estuvo 40 días y 40 noches. ¿Qué pueden pensar las personas? Cuando Moisés no aparece, la primera semana pasó, los israelitas se empezaron a incomodar. Y dijeron, ¿qué pasó? ¿Dónde está nuestro líder? Pasaron 2 semanas, la incomodidad era más grande. ¿Dónde está nuestro líder? Aarón, su hermano. Aarón, ¿dónde está? No lo sé. Pasaron 3 semanas y seguían preguntándose por Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? 40 días y 40 noches pasaron. Bueno, casi están a punto de pasar. Cuando los israelitas, prestaron atención a esta historia, ya no pudieron soportar más y cometieron un error. Y el error que ellos cometieron fue, ok, Aarón, ven para acá, queremos hablar seriamente contigo. Se reunieron con Aarón, hicieron una reunión y le dijeron, mira, yo no sé qué pasó con nuestro líder Moisés. Haznos unos dioses que vayan delante de nosotros. Haznos unos dioses porque yo no sé qué pasó con Moisés. Se perdió, quizás se lo comió un oso, un león. Quizás se perdió. Haznos unos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón cometió obviamente el error aceptando esa propuesta. Y dijo entonces, ok, tráigame todos los aretes, aritos, como usted quiera llamarle, de sus familias, de sus hijas, de sus hijos, todo el oro que tengan, tráigalo y vamos a hacer una obra con ese oro que tiene. Le trajeron todo el oro de las familias y con ese oro, presta atención a esto, dice la Biblia que Aarón hizo una fundición de una imagen de un becerro e hizo un dios, presta atención, un dios, y dijeron acá está su dios y les dio a un dios en forma de un becerro. Ahora préstame atención, suma atención a lo que estoy a punto de hablar. Dice las escrituras, y lo vamos a leer en el versículo 4 y 5, lo tenemos ahí, versículo 4 y 5, donde arrancamos. Mira lo que dice. Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma como buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, presta atención a lo que dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta ¿a quién? A Jehová. Presta atención, acá suena algo confuso, porque la Biblia dice que hizo el fundición como una forma de becerro y le dijo, acá está el becerro que lo sacó de Israel. Y luego les dice que mañana van a hacer un holocausto, o sea, van a presentar sacrificio delante de ¿quién? De Jehová, o sea, Dios. Entonces, ¿cómo está esto? Acaban de hacer un becerro, pero están nombrando a Jehová, que también le van a ofrecer holocausto. A eso es lo que quiero llegar, porque suena algo confuso. Presta atención. Los israelitas no es que se estaban olvidando de Dios en ese instante. Los israelitas estaban cometiendo el gran error
de hacerse una imagen de Dios. No estaban cambiando a Dios y decir, bueno, ya no vamos a olvidar del que nos sacó de Israel, de Egipto. No, ellos dijeron, este es el Dios que nos sacó de donde, de Egipto. Reconocían que era un Dios que los había sacado de Egipto y era Jehová. Simplemente que ellos estaban cometiendo el grave, muy grave error de imaginarse a Dios. Por si no lo sabía, Dios es un Dios invisible. Específicamente para eso, para que no nos hagamos imágenes de Él. Entonces, las escrituras nos narran que presentaron al becerro, pero ellos dijeron que ese becerro los había sacado de Egipto. No olvidaron a Dios específicamente, no olvidaron a Jehová, pero el error que cometieron es hacerse una idea, una imagen sobre Dios. ¿Me explico? ¿No me explico, iglesia? Una imagen diferente de lo que era Dios. Precisamente, insisto por esto, Dios es un Dios invisible. La imagen de hoy es Cristo Jesús. Es la imagen visible del Dios que nosotros no podemos ver. Pero el error muy, muy grande era que ellos empezaron a ver a Dios no por lo que Él era específicamente, sino por lo que ellos pensaban que Dios era. No se te olvide, y por eso te expliqué, 430 años en Egipto, por supuesto su mentalidad iba a ser cambiada, influenciada, si ellos no se guardaban y se cuidaban. ¿Nunca te has preguntado por qué no hicieron alguna otra figura como Dios? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no hicieron, qué sé yo, algo hubieran hecho, quizás algo diferente, pero por qué hicieron un animal para adorarle? Por si no lo sabías, los egipcios, la mayoría de sus dioses tenían formas, te lo digo, no te lo puedo decir, de animales. Mira, traemos una imagen. Mira, esto era lo que los dioses egipcios, los dioses de egipcios, lo de Egipto adoraban. Y préstame atención a la mayoría de estos. Si te puedes dar cuenta, yo sé que está un poco lejos, pero por ejemplo, el segundo de la línea de arriba tiene la cara de una águila. Es mezclado una águila con cuerpo de hombre. Luego parece que es como, no sé, como un lobo, un buey, por ejemplo. Abajo está como la cara de un león, un caimán. Cada uno de estos representaba dioses egipcios y ellos hacían imágenes en Egipto. ¿Quiénes estaban en Egipto y pasaron cautivos por 430 años? Los israelitas. Entonces, en el momento de ellos imaginarse a Dios, lo imaginaron como un becerro. Cometieron el grave error de hacer una imagen de Dios, cuando de Dios, iglesia, todo lo que están presentes, no se puede hacer ningún tipo de imagen. No podemos limitarlo a algo tan pequeño. Entonces el error fue ver a Dios desde su punto de vista. Y esto pasa mucho hoy en día en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Nosotros vemos a Dios y cometemos este gran error, verlo solamente de nuestro punto de vista. Y pensamos que porque yo lo miro así, Dios es así. Sin embargo, hay algo más claro que nuestro punto de vista y es la palabra del Señor, su palabra, lo que nos ha dejado escrito. Entonces constantemente nosotros vivimos no solamente viendo a Dios de nuestro punto de vista y haciéndonos una imagen de Dios, sino constantemente en la vida vemos la cosa desde nuestra propia perspectiva, iglesia, y cometemos ese gran error en nuestro diario vivir. Ahora, yo quiero explicarte esto porque hay un principio que se llama el principio del lente. Y de lo que se trata este principio es que nosotros, o sea, las cosas que nos rodean, no necesariamente son todas negativas, sino que siempre nosotros vivimos bajo un principio, el principio del lente, en el cual nosotros vemos a través del lente de la vida todas las cosas que nos rodean. Y el lente de la vida es nuestra perspectiva. Y nuestra perspectiva es lo que nosotros somos. O sea, al final del día, viene terminando siendo que nosotros vemos las cosas en realidad como nosotros somos en nuestro interior. O sea, como yo miro la situación a mi alrededor, la mayoría de veces determina de quién yo soy y cómo miro la situación. ¿Me explico o no me explico, iglesia? Hay una historia donde un extranjero o se estaba mudando de una ciudad a otra y se acerca a esta persona a un anciano local y le hace la siguiente pregunta: señor, ¿usted es local? O sea, ¿vive acá en esta ciudad? Y responde aquel anciano: sí, yo vivo acá. ¿Cuál es la pregunta? Sí, señor, mire,
yo me estoy mudando allá a la otra cuadra para esta ciudad, ya compré la casa, me estoy mudando y quiero preguntarle algo. Una pregunta muy importante le dijo aquel hombre. Y le dice, ¿cómo son las personas aquí? O sea, me refiero, me explico, ¿cómo es la vecindad? ¿Cómo son todas las personas que nos rodean acá? El anciano local responde con una pregunta. Y le dice, ¿cómo eran las personas allá donde tú vivías? Y le dice el hombre, hizo el sueño en su frente y dijo, no, ¿para qué me preguntas? Las personas donde yo vivía eran amargadas, eran imprudentes, impacientes, faltaban el respeto a medio mundo, gritaban, ninguna era devota a Dios. Y empezó a nombrar a todas las personas de su vecindad como personas negativas delante de aquel anciano. Y aquel anciano responde rápidamente y le dice, de esas mismas personas hay aquí. Y aquel hombre se retiró. Horas más tarde, otro extranjero que se estaba mudando hacia esa ciudad, a la siguiente cuadra, estaban cerca del otro señor. Y ve al anciano y dice, señor, disculpe, quiero preguntarle, a ver, dígame, ¿cómo son las personas acá en esta ciudad? Es que yo me estoy moviendo, vivo a la otra cuadra, en pasaje 7. ¿Cómo son las personas acá? El anciano vuelve a responder con la misma pregunta y le dice, ¿cómo eran las personas allá donde tú vivías? Y aquel hombre, al escuchar esta pregunta, en vez de hacerle así, con su frente, de una manera que arrugaba su frente, él al contrario sonrió y dijo, ¿sabe? Aquí en confianza, las personas allá en mi ciudad eran hermosas. Eran personas amables. Cada mañana si yo pasaba me saludaban. Cuando yo iba a la tienda, cada uno de ellos me daba la mano. Y te soy sincero, dijo aquel hombre al anciano, me dolió salir de aquella ciudad. Y aquel anciano responde al hombre y le dice, esas mismas personas hay aquí. Bueno, no te estoy entendiendo ni papa, préstame atención. Al primero, el Señor le dijo las mismas personas eran, y al segundo que las mismas personas habían en la misma ciudad. ¿Sabe por qué? Porque esto ha sido comprobado de que a través del lente de nuestra vida, a través de lo que nosotros vemos, de lo que hay en nuestro interior, vemos las cosas, ya sean negativas porque somos negativos o positivos porque somos positivos. En realidad, las cosas que nos rodean, claro, pueden tener influencia en cierto punto, pero la mayoría, quien tiene la autoridad sobre ello, somos nosotros de cómo vemos las cosas. Y yo siempre he puesto este ejemplo y lo seguiré poniendo en cuanto el Señor me permita predicar. Y yo digo, a la iglesia hay dos tipos de personas. ¿Con anestesia o sin anestesia? Sin anestesia. Los que dicen, qué aburrido estuvo el servicio. Estuvo aburrido. Y de repente se levanta otro y dice, no, hermano, qué glorioso, el Señor me bendijo. Entonces, ok, espérame, algo no entiendo acá. Y a veces, claro, uno tiende a cometer el error y tomárselo personal y dice, entonces estuvo aburrido. Cuando en realidad no es que estuvo aburrido, es que la persona es aburrida porque ella es aburrida. ¿Me explico? Mientras que la otra persona toma positivamente, ve las cosas desde una perspectiva mejor, y eso cambia todo nuestro ambiente que nos rodea. En una ocasión, unos nietos decidieron hacerle una broma a su abuelo. Que el abuelo era de aquellos abuelos, solamente se me vino a mi mente mi abuelo, que ponía la película, se sentaba en su sofá. Ni la introducción podía ver, iglesia, se acabó. No podía ver la introducción, se dormía. Y el abuelo, esta historia cuenta que sus nietos decidieron un día hacerle una broma a su abuelo, porque sabían que era bueno para roncar. Y vamos a hacerle una broma a nuestro abuelo. Y decidieron que cuando su abuelo estuviera dormido, le iban a poner queso feta en sus bigotes. O el queso apestoso, como usted lo conoce. Y le untaron, mira, el abuelo ni se dio cuenta porque estaba más dormido, estaba más para allá que para acá. Y los nietos le untaron el queso en el bigote y se fueron. Y lo espiaban desde los cuartos y el abuelo no se movía. Cuando de repente empezaron a ver un movimiento raro en la nariz. El abuelo dormido, pero le empezó a hacer así, como que algo no andaba correcto en el sueño. Y de repente empezó a hacer un ruido más fuerte, como dijo, ¿qué está pasando acá? Se pone en pie y dice, este cuarto apesta, dijo el Señor. Y dijo, no, es que aquí ya no limpian el cuarto.
Se paró y se fue para la sala y dijo, bueno, aquí a lo mejor huele un poco mejor. Y, ¿cómo? La sala apesta. Y digo, no, algo debe pasar, voy para la cocina, tal vez ahí pues ya limpiar un poco más. Llega a la cocina y dice, la cocina apesta, dice. Dijo bien enojado, esta casa apesta. ¿Saben qué? Voy a ir afuera a tomar un poco de aire. Y sale, abre la puerta y el viento estaba pegando muy fuerte. Y dijo, por fin, voy a respirar aire fresco y puro, porque esa casa es una casa apestosa. Y le hace con todos los poderes. ¿Para qué digo la casa apesta? El mundo apesta, dijo aquel anciano. Y digo, Dios, imagínate, presta atención. No era la casa, no era el cuarto, no era la cocina, no era nada de esto, no era el mundo. Eran sus bigotes que apestaban. ¿Me explico, iglesia? Y claro, cualquiera puede decir, no, pero sí, la casa apesta. No es que la casa apeste, esa es tu perspectiva. Es a través del lente con el cual tú estás viendo la vida. Es tu perspectiva. El lente de la vida es la perspectiva de cada uno de nosotros. Israel había cometido este grave error de ver a Dios a través del lente de su perspectiva. Y ellos se imaginaban a un Dios como un becerro. Y crearon una imagen de Dios y lo pusieron como en un altar y empezaron a adorarle a ese Dios que ellos mismos habían imaginado. En otra ocasión, una vecina se sentaba todos los días, así como la vecina que a veces tenemos en casa, se sentaba todos los días y se tomaba un cafecito en su ventana. Y le gustaba espiar a la otra vecina, le gustaba ver con qué bolsa llegaba, de qué supermercado llegaba. Y se dio cuenta que los días iban pasando, todos los días con su taza de café. Se dio cuenta que se iba poniendo borroso lo que ella miraba. Pero ella solamente podía mirar cuando la vecina llegaba a su cocina, porque la cocina de la vecina tenía unas ventanas muy grandes y ella podía ver a través de ellas. Entonces, conforme los días fueron pasando, empezó a criticar a la vecina y dice, mira, qué vecina más sucia, no limpia las ventanas. Pasaron los días y día con día se iba viendo más borroso. Más borroso y más borroso. Y ella se enfadaba un poco y decir, mira qué tipo de vecina tengo yo. Quería espiar y encima de eso criticona. ¿Qué vecina la que tengo? No quiere ni siquiera limpiar las ventanas. Y pasaron los días y un día dijo, ¿saben qué? Hoy, como todos los días normalmente hago limpieza profunda, pero también voy a limpiar mi ventana, no como la vecina que nunca limpia las ventanas. Tomó la decisión. Limpió su casa a profundidad y dijo, también las ventanas las voy a limpiar para que mi vecina vea. La limpió muy exacta, usó todo tipo de producto, la dejó muy limpias. Y dijo, ahora sí, para que la vecina vea y que me vea bien a mí, me voy a tomar la taza de café, como suelo hacer todas las tardes. Se sentó de nuevo a la ventana y se dio cuenta que todo estaba muy claro y podía ver a la vecina muy clara. Y se dio cuenta en ese momento que no eran las ventanas de la vecina que estaban empañadas y sucias, sino que era la ventana de ella. Siempre, iglesia, constantemente nosotros vemos desde nuestra propia perspectiva las cosas. Y claro, escucha bien esto, nuestra perspectiva está rota, está quebrada, porque somos seres humanos imperfectos y tendemos a ver las cosas de nuestra imperfección. Sin embargo, la perspectiva de Dios es una perspectiva mucho más grande que nos impulsa, que nos lleva y nos deja ver con claridad las cosas como son, no como nosotros las vemos o como quizás que nosotros quisiéramos que Dios las ve. Sí, porque a veces nosotros queremos que Dios hiciera las cosas que nosotros quisiéramos que Él hiciera. Sin embargo, Dios nos ve de la misma manera que tú y yo vemos. Insisto, lo que Él ve es mucho más grande que lo nuestro. Y hay una escritura que la vamos a leer en Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. Presta atención. Cuando se cumplió el tiempo en que Él iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, o sea, hablando de Jesús, y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, por supuesto, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois,
Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Préstame atención, iglesia. Insisto, tratamos de ver a Dios o limitar a Dios desde nuestra propia perspectiva. Y decimos, no, es imposible que Dios perdone a esa persona solamente porque quizá te cae mal. Es probable, insisto, y a Dios no le cae mal a esa persona que a ti te cae mal. Dice esta escritura, acá donde acabamos de leer, que Jesús manda a Juan y a Santiago, a dos de sus discípulos, que vayan a donde estaban los samaritanos a predicar su palabra. Y cuando entran a esta aldea de los samaritanos, claro, si te recuerdas, los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Entonces los samaritanos se rehúsan a escuchar a estos dos siervos y dicen, no queremos saber nada de ustedes, porque su apariencia era como la de ir a Jerusalén, o sea, eran como judíos. Entonces cuando esto sucede, claro, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Imagínate, estos dos discípulos fueron rechazados por ellos y dijeron, no queremos saber nada de él. Cuando salen, se encuentran a Jesús y le hacen la mejor propuesta del año. Y dice Jesús, mira, no nos quisieron recibir. ¿Qué te parece, Jesús, si oramos para que descienda fuego del cielo, así como Elías oró, y los consuma a todos? ¿Qué propuesta la que estos discípulos le estaban haciendo a Jesús? Escucha bien, eso era la forma como ellos miraban a los samaritanos. Pero no significaba que Jesús miraba a los samaritanos de la misma manera. Por eso Jesús en ese momento los corrige, los reprendió y le dijo, ustedes ni siquiera saben de qué espíritu son. No saben si están a la izquierda o a la derecha. ¿Qué está pasando? Tienen que entender y comprender, dice Jesús, que yo no vine para condenar al mundo. Yo he venido, dice Jesús, para salvarlos a ellos. Presta atención, estos discípulos miraban a los samaritanos como leña para el infierno. Escucha bien. Miraban a estos samaritanos como personas que, bueno, están perdidas, no tienen perdón de Dios. No, es un borracho, es un drogadicto, es una lesbiana, es un homosexual, no tiene perdón de Dios. Mira lo que hace semejante cosa. En vez de venir a la iglesia, va a la discoteca. Y nosotros muchas de las veces pensamos así. Y tendemos a limitar a Dios, a imaginarnos un Dios que piensa de la misma manera que nosotros pensamos. Pero no, Dios no piensa de esa manera. Sino que los pensamientos, insisto con esto, la perspectiva de Dios es mucho más grande que la nuestra. Entonces Dios, o sea Jesús, corrige este pensamiento de los discípulos y le dice, yo no miro a los samaritanos como una leña para el infierno. Yo miro a los samaritanos como personas que necesitan mi perdón. Hay una porción de las Escrituras que la multitud estaba buscando a Jesús y es probable que los discípulos estaban cansados de la multitud. Porque en cierta ocasión les tocó servirles comida, por si no te acuestas, por si no te acuerdas. Estaban cansados quizás de la multitud que perseguía a Jesús. Pero lo que Jesús siempre miraba, él en una porción de la Escritura, él dijo, yo miro a ellos que son como ovejas que no tienen pastor. Imagínate. Mientras que nosotros vemos a las personas como fastidiosas, como personas que ya vienes a molestar de nuevo. Ya para de molestar. Jesús dice, tranquilo. Yo la miro a ella como una persona que no tiene pastor, como una oveja que no tiene pastor, que necesita ser guiada. Entonces los israelitas, volvemos a Éxodo, los israelitas, ellos hicieron esta imagen de Dios y pensaron que Él era Dios. Sin embargo, no era Dios el becerro. El becerro no los había sacado del Egipto, de la cautividad. Quien los había sacado de la cautividad era Jehová, era Dios, el Dios invisible, el que no podían ver. Pero ellos se confundieron al hacer una idea que no era de Dios. Iglesia, el punto es nosotros no hacernos una idea falsa de Dios, sino verlo desde el punto correcto. Byron, ¿dónde puedo encontrar el punto correcto de Dios? A través de su palabra. Porque cada uno de nosotros podemos imaginarnos cosas y no, Dios debería de pensar de esta manera. No, Dios no debería pensar de esta manera. Dios ya pensó y es así de esta forma. No vamos nosotros entonces, insisto, a solamente porque tenemos un lente de la vida, que es nuestra perspectiva, ver a Dios desde nuestra perspectiva es un fracaso. Porque lo vamos a limitar. Vamos a limitar su misericordia, vamos a limitar su perdón, vamos a limitar su gracia.
lo vamos a limitar. Si constantemente vemos desde nuestro punto de vista, créemelo, no tienes ni idea de cuánto yo he sido sorprendido desde el primer día que empecé a leer las Escrituras. No sabes ni te das cuenta cuánto he sido sorprendido. Yo digo, ¿a dónde están las cosas que muchas veces practicamos? Ni las encuentras con lupa. Y tú dices, muchas personas han hecho reglas y han hecho leyes desde su punto de vista. Y piensan que Dios es de esta manera. Cuando tú lees, dices, ¿a dónde está lo que están enseñando? No está. Agarras un microscopio y lo buscas y tampoco está. Muchas cosas, y yo me he dado cuenta de esto, muchas cosas, digo, ¿dónde están? No están. Entonces cometemos el error. Israel lo cometió. Esa es una idea falsa de Dios. Y creo que constantemente a través de los años van pasando, empezamos a hacer lo mismo nosotros. El grave error es que porque nosotros simplemente no dedicamos ese interés sobre ver quién verdaderamente es Dios, caemos en el error de ver a Dios desde nuestro lente de la vida, desde nuestra perspectiva. Las cosas, las situaciones, y no solamente a Dios, sino todas las cosas de la vida, las empezamos a ver a través de esta perspectiva rota y quebrada, que necesita ser restaurada, que necesita ser direccionada o limpiar el lente y ver cuál es la perspectiva correcta de lo que Dios nos está guiando a hacer todos los días de nuestras vidas. Y mientras yo meditaba sobre esto, escucha bien, cuando la perspectiva está rota, está panda, está torcida, incluso ni nosotros mismos nos podemos ver de la manera correcta. Por eso es que muchas de las veces cuando usted, insisto con esto, cuando nosotros tenemos esa perspectiva rota, quebrada, torcida, ni nosotros mismos podemos vernos de la manera que Dios nos ve. Y quiero que leamos Efesios, presta atención, a Efesios, lo vamos a leer todos juntos, del capítulo 1, versículo 3 al 14. Préstame atención todo lo que Efesios dice y me dice después si tenías esa perspectiva de ti mismo. Bendito sea el Dios, dice el apóstol cuando escribe la carta a los hermanos de Éfeso, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Número 1, cuando tu perspectiva, el lente de la vida, está torcido, insisto con esto, ni siquiera nosotros mismos nos vemos de la manera correcta. Y decimos, Byron, yo no estoy bendecido, yo camino arrastrado todos los días de mi vida. Espérame, presta atención a esto. Mira lo que dice Efesios 1, versículo 3, que en Jesucristo nosotros hemos recibido toda bendición espiritual. Que cada uno de nosotros somos bendecidos ¿por quién? Por Jesucristo. Y ya estamos benditos, claro que sí, hemos sido bendecidos por Él. Y no solamente bendecidos, sino mira el versículo 4, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Presta atención, iglesia, por si no lo sabías, necesitas cambiar tu forma de verte a ti mismo y tú eres una persona escogida por Jesucristo. Tú eres una persona que fue escogida antes de la fundación del mundo. Dice, he derramado mi gracia sobre todas las personas, son escogidos. Y nosotros ni siquiera nosotros mismos nos vemos de esa manera. No nos vemos como una persona escogida. Pensamos que Dios nos escogió por error porque ya no encontró a nadie más que salvar. No, te escogió a ti para salvarte, para restaurarte. Te escogió aquí a ti, todo el que está presente, porque te quiere escoger a ti. Entonces ve desde esa perspectiva, desde ese lente, va a cambiar tu forma de ver las cosas. Y no solamente dice esto, el versículo 5 de esa siguiente manera, y lo podíamos leer todo junto, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por si no lo sabías, también eres adoptado a la familia celestial. Imagínate, eres adoptado. O sea, eres injertado en una familia grande, una familia real, donde está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres un hijo de Él. Y a veces dudamos de esto. ¿Será que soy hijo? No, eres hijo. La promesa es que a través de Jesucristo somos hijos de Él. Y no solamente dice esto, sino dice para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptos delante de Dios a través de Jesucristo, en quien tenemos redención, mira, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tú has sido redimido, has sido comprado,
a precio de sangre. Versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Presta atención a todo el tesoro que Dios nos deja a través de su palabra, porque Él sabe que nuestra perspectiva es rota y es quebrada. Y empezamos a decir, no, pero es que yo soy un bobo. No, no eres un bobo. Desde ahora en adelante tienes que creer y poner por obra lo que Jesús dice a través de su palabra, y te está diciendo que te ha hecho, mira, escucha bien, sobreabundar en sabiduría e inteligencia. No sé usted, pero yo lo he experimentado. Antes de venir a Jesús, antes de venir al Señor, yo digo, ni siquiera a la mentalidad que el Señor ha puesto, ha transformado mi forma de pensar, ni siquiera los talones antes. La forma que yo pensaba antes, la forma como yo miraba el mundo, la forma como yo miraba las cosas, la familia, matrimonio, todas las cosas, era un pensamiento, mi propia forma de pensar, mi perspectiva, una perspectiva barata, botada, basura. Llega Jesús y dice, no, tranquilo, vaya, yo voy a transformar tu mente y voy a transformar esa perspectiva. Voy a limpiar el lente desde el punto de vista tuyo y te voy a mostrar cuál es mi punto de vista, hijo mío. ¿Me explico, iglesia? No me explico. Mira lo que dice el versículo 9 en adelante. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la disposición del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Usted y yo somos herederos. Presta atención a esto. Yo digo, hay personas que se pelean y se terminan quitando la vida por herencia acá en la tierra. Yo digo, se pelean, y el otro día lo dije, se pelean por un cuadrito de tierra. ¿Qué les va a hacer ese cuadrito de tierra? No va a transformar su vida, no va a cambiar nada. Y eso si lo creen, se agarran bien a pecho que su papá les dejó ahí una herencia. Mira, te dejo esto, hijo mío, un cuadrito así pequeño. Y no te quieres creer que aquí, mira, tienes la herencia de parte del Padre a través de Jesucristo. Eres un heredero, iglesia, ¿sí o no? Eres un heredero de parte del cielo. Y cerramos en el último versículo, dice de la siguiente manera: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No solamente eres bendecido, no solamente eres un heredero, sino dice, te he sellado para mi gloria. Te he marcado a ti, porque llegará su momento donde yo voy a volver. Llegará su momento donde el final de los tiempos voy a volver por muchas personas, y los sellados se van a ir conmigo. Y tú eres un sellado por el Espíritu Santo a través de la fe en Cristo Jesús. No cometamos el error de simplemente ver a Dios desde nuestra perspectiva, como lo hicieron los israelitas. Claro, ¿para qué te cuento? Luego llegó Moisés y se enojó de gran manera, tiró las tablas. Y dijo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué locura es esta? Porque Moisés sabía y comprendía y sabía ver a Dios desde un punto de vista diferente. Porque su mente había sido renovada, había sido transformada a través del Dios que hizo los cielos y la tierra. En la vida vamos a enfrentar diferentes situaciones mientras estamos en este cuerpo, mientras Jesús venga, en la familia, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, a donde sea que vayamos, en la congregación, etcétera, en la calle. Vamos a enfrentar diferentes situaciones de la vida. Lo más importante es cómo tú las vas a ver, desde qué perspectiva las ves. Claro, nos vamos a topar con personas pedantes, duras de tratar, con un carácter fuerte que uno dice, vaya, Señor, te lo llevas mejor. Sin embargo, lo que Jesús ve en ellos son como esa multitud que no tenía pastor, unas ovejas perdidas. Y cuando yo medito sobre esto, yo le digo, vaya, Señor Jesús, cambia mi forma de ver las cosas. Porque insisto, mi perspectiva es una perspectiva totalmente rota por mi naturaleza pecaminosa. Pero cuando simplemente yo leo, escudriño, cuando me doy cuenta de cómo Dios ve las cosas,
Yo digo, vaya Jesús. Desde ahora en adelante quiero ver mi vida, quiero ver mi familia, quiero ver mis hijos, quiero ver mis negocios, quiero ver mis trabajos, quiero ver mientras esté en esta tierra, en este cuerpo, quiero ver las cosas como tú las ves. Si es necesario, Señor, purifícame, límpiame este lente tan sucio que tengo. Y vaya que lo tenemos sucio, iglesia, no lo tenemos sucio. Suciesísimo, nunca se ha limpiado ese lente. Vemos borroso. Simplemente porque el único que lo puede limpiar es Jesús. Hay una porción en las Escrituras, en la primera carta de Corintios, donde él dice, miren, el escritor dice, en ustedes ha sido puesta la mente de Cristo. O sea que desde ahora en adelante, ustedes tienen que creer, direccionarse, no solamente conforme tú pienses, sino como lo que Jesús piensa. Y eso va a traer victoria a toda la vida, dice el apóstol Pablo. Iglesia, al final del día necesitamos que el Señor Jesús transforme nuestra forma de ver, nuestra perspectiva de todas las cosas que nos rodean, y sé que allí va a haber bendición y vida eterna para cada uno de nosotros. Si lo crees, iglesia, le damos ese fuerte aplauso a Dios y nos ponemos de pie todos juntos mientras